Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La entrevista de Mara Sedini, la futura vocera de gobierno de José Kast, generó una fuerte polémica tras sus declaraciones sobre el conflicto comunicacional entre Gabriel Boric y el presidente electo por el proyecto del cable submarino entre Chile y China. Durante la conversación, la futura vocera resbaló en más de una ocasión frente al supuesto desconocimiento del llamado del presidente Boric a Kast. Además, el defensor de la niñez, Anouar Quisille, desmintió públicamente a Sedini por afirmar en la misma entrevista que el gobierno habría amarrado cargos en la institución, y todo esto sucede mientras Kast se está preparando para viajar a Miami para participar en la Cumbre Internacional Child of the Americas, evento convocado por Donald Trump y que ha generado fuertes críticas desde sectores del oficialismo. Y para comenzar este maravilloso ranking de noticias, nos encontramos esta mañana con la reina del facto, nuestra Josefa Garrido. ¿Cómo estás, Josefa? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, para pensar primero, ¿qué pasa con esta entrevista de Mara Sedini? Esta entrevista la hace a Radio Duna, ¿no? Así es, pero pongámosle un poquito de contexto porque el día después de la polémica del presidente electo con el presidente actual en ejercicio, Gabriel Boric, parece que la minuta fue clave, como ir a decir que todos se habían enterado por la prensa. Primero, eso fue lo que dice Mara Sedini en esta entrevista en Radio Duna, que ha sido bastante criticada, y por algo que comentábamos nosotros ayer, Nicolás. Primero, el tono. El tono es muy sin filtro, no se despega de ahí, no se sitúa ella en un rol de Estado, le está costando. Ayer tuvo varias declaraciones, pero fue justamente la entrevista a Radio Duna que marca el principio de esta crisis que se podría ver de Mara Sedini. Sí, hay que decir que si uno ve la nota y uno ve después su conferencia, ella evidentemente ha sido formada en la hueste de Radio Agricultura, donde el tono es confrontacional y agresivo, y el tono también de sin filtro que comparte esa característica. Entonces, verla es súper incómodo. Ahora, uno viene de una vocera que tiene un nivel comunicacional extraordinario. Y que también tiene una trayectoria muy distinta. Ella viene de la FED, también viene de ser política. Partido. Exacto, claro, viene de ser política, y ahí se nota del Congreso. El manejo. Tiene una trayectoria que viene del mundo social, después pasando por el Congreso, ¿cierto? Y también militante de un partido relevante en la historia de Chile. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que causa más revuelo? Es que Mónica Pérez, ahí una de las periodistas que estaba en la entrevista, revela un dato muy importante que se ha dicho. José Antonio Kast dijo que no se había enterado que la segunda llamada él no la había contestado porque el número era desconocido, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que pasó ayer? Mónica Pérez dice que se llamaron a distintos asesores y que fue el presidente electo quien decidió no contestar la llamada. Esto le da otro ribete a la polémica, porque al final fue una decisión activa, no fue tan pasivo como se había dicho en un primer comienzo, y deja a José Antonio Kast en un escenario mucho más complejo. Pero la charla, ¿podemos escuchar el audio de lo que pasó en Duna? Esto fue lo que sucedió y lo que llamó la atención en las primeras horas de ayer, y que proyectó después un desorden en el cual trata Sedini de hacer una conferencia en un lugar muy oscuro donde tampoco le suma la iluminación y el ambiente, muy sombrío y depresivo, que a mí me sorprendió, pero que además trata como de zafar. Veamos lo que dijo. Es que hubo 3 personas que llamaron a 3 integrantes, a sus pares en la OPE, para decirle: es el presidente Boric, por favor conteste el teléfono. Tengo las personas con nombre y apellido y los WhatsApp. O sea, hubo un intercambio de comunicaciones que recibió Catalina Ugarte, jefa de gabinete del presidente Kast, Cristian Valenzuela, jefe de asesores, y también lo recibió la María Paz Frade. Mira, el presidente electo dio sus declaraciones ayer. Él no recibió la información de que lo estaba llamando el presidente Boric y no contesta números que no conoce, y ese es el caso de muchas personas. Los presidentes no andan contestando el teléfono. ¿Nunca se enteró de que el presidente Boric estaba intentando comunicarse con él? Porque sí. Ese es el fondo, si hablamos de buena fe, eso es el fondo, más allá de qué es lo que salía en la pantalla del teléfono. El presidente electo fue claro en esas declaraciones ayer, pero más allá,
el tema del cable viene de mucho antes. Sin duda. Este es un drama que no es de una llamada telefónica, no es algo que se resuelve así, oye, te llamé, no me contestaste, entonces el drama se acabó, pasa a ti. Voy a insistir que esta responsabilidad es del gobierno actual, sin duda. del presidente Boric. No se informó como corresponde. Mi pregunta era porque otra, además- porque esa falta de honestidad que ustedes han denunciado y que yo considero que es real y verdadera y valiosa, si no, de alguna manera, no quedan ustedes un poco manchados con lo que ocurrió ayer, porque ayer el presidente electo reconoce que sí se lo habían enumerado en una lista de temas, y si a mí me dicen, como me pasó, que me llamaron, yo tampoco era No, una experta en cables es chinos, preocupante que y me grabaran dicen, ustedes, hay claro. amenazas de Estados Unidos por un cable chino, yo al tiro me alerto. O sea, el radar lo tiene un poquito apagado. Pero Mónica, ¿el cable chino en qué etapa? Pongamos la responsabilidad donde tienen que estar y dejemos de desviarlo, porque acá el gobierno se equivocó. Eso estamos de acuerdo. Está dejando un tremendo drama al gobierno actual y al gobierno que va a asumir la próxima semana, pero además trató de subir al barco el presidente electo, un Estamos barco de que se acuerdo. está hundiendo. Pero usted no ¿Y representa eso? ni es vocera del ¿Y eso? presidente en ejercicio, que es el principal responsable, estamos de acuerdo. Por eso. Usted es vocera de un líder que dice haber tenido mucho desconocimiento y que a mí me preocupa realmente que van a entrar a gobernar, tienen como el chapulín, las antenitas de venir bastante apagadas, porque si el día 11, la Mónica y yo tuvimos esta alerta, que fue la que al final lo que ocurrió, de parte de la embajada norteamericana, que su gente, los que van a ser cancilleres, la gente que está más conectada, no se enteró de estas alertas, ojo, actívenla, O porque... no, pero ¿qué antes de Sí, eso? no. Bueno, entonces si alguien se enteró, ¿quién se enteró? Pues? Eso es lo que queremos saber. ¿Qué sabía el ¿quién se presidente enteró? electo al tema? Mira, Matías, yo creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Acá estamos llenos de urgencias. Hay muchos problemas. Es muy agresiva. Es muy agresiva y es, bueno, otra cosa relevante también de su comunicación política, que ya es como el libreto de José Antonio Kast, que no contesta las preguntas. Y claro, uno en un periodo de campaña lo puede entender, como decir que Gabriel Boric es el gran como culpable de todo lo que está pasando, pero igual él tiene que gobernar. Entonces uno se pregunta también de qué manera va a gobernar si la estrategia comunicacional que ellos están presentando no están asumiendo ningún tipo de responsabilidad en el asunto, y ellos claramente están quedando mal. Mara Seguini también queda en entredicho con sus declaraciones bastante desafortunadas. No es capaz de contestar la pregunta de decir si sí o si no, si los asesores habían tenido esta llamada que despejaría bastante el asunto. Ayer, diversos medios de comunicación, había una columna de Carlos Peña, quien decía, claro, que repartía las responsabilidades, situaba al presidente Gabriel Boric como el gran responsable porque él de manera activa no buscó esta conversación para decirle lo del cable chino, pero también decía algo bastante interesante, que es que José Antonio Kast decidió no escuchar. Y eso parece lo clave en este asunto. José Antonio Kast decidió no enterarse de lo que estaba pasando. Sí, pero cuando deciden no enterarse, ¿se hace el pelotudo o es pelotudo? Se hace. Creo ¿Pero que se va hace más con por un ahí. plan político? Yo esa es la pregunta que hago. Es como, O sea, porque, mira, porque a mí, si espérate. fuera pelotudo, yo diría, bueno, venimos de una tradición No. republicana de presidentes así. No, Y yo yo no lo que creo. quiero decir es, pero que se haga es maldad. Nico, mira, contestando tu pregunta, yo creo que es algo, como menciona Josefa de la columna de Carlos Peña, es algo que se hace a propósito, porque esto se hace a días de que haga sus maletas José Kast y se vaya a Miami, a Estados Unidos, y participe en esta cumbre internacional que estábamos mencionando en el lead, que es Chill of the Americas, y se va, o sea, está convocado nada más ni nada menos que por el presidente Donald Trump. También va a estar Javier Milei, también va a estar Nayib Bukele. Entonces no creo que esto sea una coincidencia. Es una decisión propiamente tal para aliarse, quizás, quién sabe, con Estados Unidos. Y Es un ahí- gesto de Estados Unidos. Sí, ahí también ayer Danilo lo comentaba, que decía que también sigue un poco la lógica de Milei. Milei ha viajado más de 17 veces a Estados Unidos a reunirse con Donald Trump. Lo que parece interesante, tal vez José Antonio Kast está buscando también dentro de sus referentes ver de qué manera genera alianza, y también rompería con esta tradición como chilena que se estaba como... Claro, mantenía relaciones con Estados Unidos, pero también con China, que trataba de equilibrar estos dos aspectos, considerando que Chile es un país muy abierto en el mundo. Wow. Hay otro. Tenemos audio de la conferencia de Mara Seguini, pues es muy interesante el look. A mí la oscuridad me pareció extraordinaria. Es como que yo dije, Star no. Wars. Como, O sea, Star Wars, como que Darth parece, Vader. en cualquier momento parece. No, Darth no, esa Vader. no, la otra, la La de la conferencia la de prensa. conferencia de prensa. Me Sí. parece, es como que en cualquier momento aparece el emperador, Darth Vader, unos Stormtroopers. Nosferatu, después aparece. Es tremendo el look de la situación, pero bueno, todo esto.
debería cambiar a partir del 11 de marzo cuando van a tener las herramientas suficientes, ¿no? Yo O creo, va a ser una estética. y uno espera también que se hayan como las alarmas hayan encendido con respecto a cómo van a funcionar, porque esto deja muy mal a José Antonio Kast, a su equipo también con estas declaraciones que decía Mónica Pérez, y también con respecto a estar apegado a los hechos. Pareciera que nadie sabía, porque recordemos que Alvarado dijo que no tenía información. Entonces lo que vino después es quitarle el piso a todo lo que había dicho Alvarado. Entonces eso es lo relevante. Tenemos, ahí está. Ahí está. No, la Blondie puso faltaron las piscolas y el cubo. Es verdad, parece la, Es verdad, es verdad. parece la Blondie. A ver, dale play. A ver cómo lo... no. Y ese- No, pero no, hicieron... es un meme. Es un esto. meme. No, No, veamos el real. fue vale Cher. No, para la música, sigue la música. Así estamos, país. Puesto número 2. En el puesto número 2 Están pasando cosas. están pasando muchas cosas, en especial en Medio Oriente, porque el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel continúa intensificándose con una estrategia iraní orientada a prolongar la guerra y aumentar los costos políticos, económicos y militares para Donald Trump y todos sus aliados. Teherán busca ampliar el campo de batalla, promete atacar todas las embajadas de Israel del mundo y presionar a la economía mundial mediante el cierre de rutas estratégicas como el estrecho de Hormuz. Washington apunta a destruir las capacidades militares y nucleares iraníes. El conflicto ya deja episodios militares significativos, ataques a infraestructuras petroleras y un impacto creciente en el comercio energético global. El enfrentamiento también ha provocado bajas militares, combates aéreos inéditos y operaciones navales que evidencian la escalada de una guerra con consecuencias internacionales. Para poder pensar todo esto, estaba con nosotros Camilo Espinosa, editor también de turno. ¿De turno? ¿De turno? Te salió como medio cantadito. Sí, de Del turno. sur, del sur. Del sur. Vengo acá desde Coyhaique. Y es por eso que me siento en Santiago para saludarte. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué está pasando? Oye, esto que ya tiene ribetes de una guerra formal, se están rompiendo algunos récords. Después de 40 años presenciamos, después de mucho tiempo, un combate aéreo entre dos aviones en el aire, algo que al menos entre un avión israelí y uno iraní. Hay imágenes que son impactantes de dicho combate que están dando la vuelta al mundo. Y ganó, digamos, el caza Israel, que estamos viendo la noticia en pantalla. Están pasando también una serie de eventos. Prosigue la evacuación masiva de norteamericanos de los distintos territorios del Medio Oriente, no solamente, digamos, los países que están en disputa, sino que en general, esto es generalizado, ya que Irán ha apostado a ampliar lo más posible la guerra. Es como la estrategia. Ayer venía... Bueno, acaban de amenazar a todas las embajadas de Israel en el mundo. Sí, eso pasó en la mañana. fue información del día. Existe esta amenaza velada, y justamente porque si ustedes revisan el diario La Segunda, ayer viene un reportaje bien interesante que recopila varias fuentes y da a entender que Irán, ya tiene más o menos sabido que esta guerra es muy difícil que la gane. Es como parten de esa premisa, y como ya asumen algo que a todas luces es una realidad, ellos dicen, bueno, ¿cuál es la estrategia en este escenario de derrota? Y tanto en la guerra como en la política, cuando uno se sabe perdedor, uno tiene que tratar de perder de la mejor forma posible. O sea, vamos a ser un buen perdedor, como dice la canción de... ¿quién es el que canta esta canción? Ser un buen perdedor. Este venezolano- La canta Franco De Vita. Franco De Vita. Hay que tratar de ser el mejor perdedor posible. Y la estrategia Irán, según reportes, por ejemplo, del New York Times, es justamente, y que de hecho esto ya venía más o menos diseñado desde la administración de Ali Khamenei, y que probablemente va a seguir su hijo, que los medios iraníes ya lo dan por sentado como elegido como el próximo ayatolá del régimen iraní. La estrategia, claro, ahí estamos viendo, por ejemplo, el reporte de Clarín, es justamente ampliar la guerra, es decir, llevar esto a la mayor cantidad de países posibles, especialmente aquellos del Medio Oriente, y también alargarla, extenderla. ¿Con qué objetivo? Ellos dicen, bueno, nosotros podemos perder la guerra, pero queremos que Trump pague los costos. Es decir, que la guerra le salga caro.
y eso implica afectar la economía mundial, eso implica incluir a otros países en esta. Por eso la disputa, por ejemplo, la respuesta de Irán no es hacia Estados Unidos, no hay una operación, al menos no visiblemente, hacia Estados Unidos, sino que es a Bahrein, a Qatar, a Emiratos Árabes Unidos y en general a todos los países que están en la zona y que se suponen aliados de Estados Unidos, y mueven a todas sus tropas que son, más allá de que si son o no financiadas por Irán, hay una complicidad ideológica, y hablamos del caso de Hezbolá, que están en el Líbano, que están ahí al mismo tiempo que Irán realiza ataques a Teherán. Hay tensión en la frontera entre el Líbano e Israel, y por otro lado los hutíes se volvieron a activar y están realizando ataques también a lo que es la zona de Arabia Saudita. Lo mismo ocurre, Irán declaró también ayer que ellos mantienen el control absoluto del estrecho de Hormuz, que lo hemos comentado acá. El estrecho de Hormuz es muy importante para la economía mundial porque es uno de los principales, por ahí ocurre el principal tráfico de petróleo del mundo. O sea, todos estos países petroleros realizan sus exportaciones del crudo a través de ese. Entonces, Irán se sabe acorralado, se sabe que está perdiendo, y su forma de moverse va a ser justamente generar esta alteración y estas amenazas también a Israel, que podría llevar esto a objetivos que no sabemos. En Argentina hay toda una polémica en torno a esto, justamente porque existe el antecedente de este atentado a la AMIA. Claro. Que fue un atentado que fue pensado desde Irán. Entonces hay hay preocupación a nivel global. Quieren extender esto lo más posible y probablemente, y a eso hay que estar atento, podría gatillarse un escenario que desemboque en un escenario de escala mundial. Y eso es lo preocupante. Vamos a seguir monitoreando esto en las portadas del mundo esta mañana. Estoy observando el Washington Post. El Trump ofrece apoyo a los kurdos para que se rebelen en Irán. Los llamados son parte de un esfuerzo de Estados Unidos para reclutar a los líderes de la oposición como aliados potenciales en un levantamiento contra el régimen, dicen funcionarios. Eso está ahora en la portada del Washington Post. La portada del New York Times dice: Trump busca una victoria rápida en Irán, pero el costo de esto puede ser alto. También está dando vueltas portada de Infobae. Dice: Israel desplegó fuerza en el Monte Dov y renovó la orden de evacuación en el sur del Líbano. Estamos mirando básicamente que todo parece ser el tema mundial es esta guerra. El Wall Street Journal dice: las ciudades de misiles de Irán se han convertido en sus mayores vulnerabilidades. Los búnkeres subterráneos construidos para proteger el vasto arsenal de misiles de Irán de la destrucción se han convertido en los objetivos principales de la guerra, y Azerbaiyán afirma ser atacado por Irán mientras la guerra se extiende por Medio Oriente. Quiero agregar un dato que también lo trae el New York Times, y que es uno de los hechos más lamentables que ha dejado esta guerra, que fue el ataque a una escuela en Irán, en un pueblo del sur de Irán, un pueblito pequeño en donde murieron 175 personas, la mayoría niños. En Estados Unidos esto tiene preocupada la opinión pública. Los periodistas ayer abordaron a distintos funcionarios de gobierno, entre ellos el personero de defensa, y la minuta en torno a este tema es que Estados Unidos están investigando quién fue el autor de ese ataque. Ellos no descartan que haya sido por parte de ellos. Sí aclaran que ellos no tenían objetivos civiles en esta ofensiva militar, entonces lo están averiguando, no descartan nada, pero tiene muy preocupado porque si esto, por ejemplo, fue justamente parte de la ofensiva de Estados Unidos o de Israel, sería algo que conmocionaría mucho a ese país en particular. Claro. O sea, como que que pasa a ser derechamente un crimen de guerra, atacar una escuela que está con niños en un ataque sorpresa, y ocurrió el primer día de los bombardeos, es algo que tiene muy preocupado no solamente a Estados Unidos, sino que también al mundo. Puesto número 1 de esta mañana.
El Senado aprobó por estrecho margen el proyecto de ley que permite el cumplimiento alternativo de penas para personas de avanzada edad o con enfermedades graves, iniciativa que podría beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos y otros delitos graves. La propuesta impulsada por senadores de derecha fue aprobada en general por 23 votos contra 22, abriendo un intenso debate político y jurídico. La votación generó fuertes críticas desde el oficialismo y organizaciones de derechos humanos, mientras el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se mostró visiblemente afectado tras el resultado. Paralelamente, el debate se amplió con otra iniciativa vinculada a memoria histórica impulsada por el diputado Johannes Kaiser, mientras el Servicio Médico Legal salió a desmentir afirmaciones sobre restos de detenidos desaparecidos. Sí, una de las noticias más preocupantes, ayer estaba el ministro Gajardo en conferencia de prensa acompañado de las agrupaciones de derechos humanos y se vio visiblemente afectado, como decía la Yeye, después de esta aprobación. Veamos el video, José. Sí, escuchemos. Atención. Esta fue la reacción. Escuchemos el audio. Tranquilos porque tenemos nuestros problemas técnicos, que son humanos, por supuesto. Oye, mientras ven eso, quiero aprovechar porque en el chat estaban preguntando, mientras estábamos con la subsecretaria Daniela Quintanilla, los nombres de los senadores quienes votaron a favor y en contra, y mientras yo estuve haciendo acá el trabajo, me metí a senado.cl y estoy acá en la sesión del día de ayer, 4 de marzo, proyecto de ley iniciado en moción de los honorables, así está escrito, senadores señor Chaguán, señora Evensperger y señores Kruzkoke, Kusanovich y Kuschel en primer trámite constitucional. Y a favor quienes votaron fue José García Ruminot, José Miguel Durán Acemir, Rodrigo Galilea Vial, David Sandoval Plaza, Gustavo Sangüesa Dueñas, Rafael Provenz Espinosa, Manuel José Osandón, Kenneth Puc Olavarriga, Rojo Edward Silva, Paulina Núñez Urrutia, Juan Antonio Coloma, Iván Moreira Barros, Juan Castro Prieto, Carmen Gloria Aravena, María José Gatica, Francisco Chaguán, Carlos Ignacio Kuschel, Luz Eliana, Luciano Kruzkoke, Sebastián Keitel y Javier Macaya. Ellos fueron los senadores que votaron a favor de este proyecto. Hay que decir, sí, en general todo ello era más o menos predecible que votaran a favor del proyecto. La situación se puso compleja porque Karim Bianchi, que era un voto que se suponía estaba en contra del proyecto, se ausentó de la sesión y eso provocó que fuese 23 contra 22. Si no hubiésemos tenido un empate, al menos un empate. Hay otros casos, por ejemplo, el senador de Iquique, de la región de Tarapacá, que por ejemplo él en verdad se ha ausentado prácticamente todas las sesiones por temas de salud, que probablemente también hubiese estado en contra de esta iniciativa. ¿Tenemos el video, José? Veámoslo. Bueno, despidiéndome de la dirigente de la agrupación. Ahí está con Poirote Escobedo. Para ella un día terrible. Periodista de TVN. Han sufrido 50 años y vuelven a ver cómo, lamentablemente, los poderes públicos no están a la altura. Entonces, realmente terrible. Lo dejo, ministro. Sabemos que es un momento particularmente doloroso para los familiares de detenidos desaparecidos. Sabemos que en democracia existen diversidad de opiniones, de punto de vista, pero al menos este resultado para este grupo que estuvo acá presente en la votación ha sido un tema muy sensible y vemos ahí al ministro Gajardo muy acongojado. Esto ocurrió en vivo en la transmisión de la noticia de 24 horas. Algunas cosas que señalar que son importantes porque se habla mucho de este proyecto, de los fines y los objetivos, y que quedan bastante claros en el artículo 3, que lo voy a leer íntegro para que quede claridad respecto a quiénes son las personas que se beneficiarían, que de acuerdo a los cálculos que ha hecho el gobierno beneficiaría a algo así como 12.000 reos a nivel país. El cumplimiento alternativo de la pena, el tribunal deberá, a petición de parte o de oficio, disponer el cumplimiento de la pena penal impuesta en una modalidad de reclusión domiciliaria total por el tiempo que reste de la condena en los siguientes casos. Que al interno enfermo, cuando la privación de libertad en el establecimiento carcelario por cualquier motivo le impida recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad crónica. B. Enfermedades terminales. C. Al interno discapacitado cuando la privación de libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición, implicándole un trato indigno, inhumano o cruel,
o al interno mayor, cumplido 80 años, como resultado de la suma de su edad real, más los años que efectivamente ha estado privado de libertad en un recinto penal, teniendo una edad mínima de 70 años, que es el cálculo que explicaba la subsecretaria hace un rato. En el fondo es muy amplio el número, que es lo más cuestionable, porque acá, por ejemplo, yo vi declaraciones de la diputada Osandón en Twitter, en donde se puso a discutir con el ex fiscal Gajardo, y ella decía que esto solamente para enfermos terminales. No es así. Es para incluso enfermos que estén enfermos, para personas que tengan 80 años, pero en un cálculo que incluso les permitiría a los 70 años salir a un arresto domiciliario. Y lo que no se cuenta, que está por debajo del agua, pero que todo el mundo evidentemente sabe, es que este es un proyecto de ley que no solamente beneficia al padre del senador Macaya, que ojo, en el acuerdo que se está tramitando para presidir el Senado, el senador Macaya el próximo año sería el presidente del Senado, la segunda autoridad del país, pese a que el crimen por el cual fue condenado su padre, él decidió apoyarlo. Hay una cuestión ética ahí que está en cuestión, pero no solamente afecta a él, sino que también a los presos por crímenes de lesa humanidad, que son justamente aquellos que están recluidos en Punta Peuco. Oye, hay una noticia de último momento que queremos destacar, que es el comunicado oficial de quienes vendrían por parte de la Embajada de Estados Unidos a la inauguración, al cambio de mando del presidente Kast. Estados Unidos acaba de mandar un press release, un comunicado de prensa, en el cual se detalla quiénes van a venir. Te voy contando porque estoy investigando los nombres. Bueno, viene Brandon Youd, ustedes saben. Brandon Youd es el protagonista de la crisis diplomática que estamos viviendo estos días. El embajador. El embajador. Está Joseph Umair, que es el secretario adjunto interino de guerra, que es uno de los mayores halcones de seguridad estadounidense respecto a América Latina. Su carrera se ha basado en denunciar y alertar sobre la infiltración de Irán, Hezbollah y China en el hemisferio occidental. Acaba de estar en Panamá en enero, entregando equipamiento militar bajo el lema promesas hechas, promesas cumplidas de Donald Trump. Viene Caleb Orr, subsecretario de Asuntos Económicos. Caleb Orr es el niño prodigio de esta delegación. Nacido en el 94, abogado tejano y arquitecto de la política de Estado económica. Acaba de liderar en febrero de 2016 una cumbre global sobre minerales críticos en Washington. Para ahí lo manejan. También viene Michael Cossack, veterano de la Guerra Fría, diplomático en línea dura, operó la presión contra Noriega en Panamá, condicionando ayuda económica a reforma. Hoy día él está ocupando el rol en el hemisferio occidental. Ese es su papel actual. Y también viene Viviana Bobo, que es operadora política histórica de Florida. Es asesora para el hemisferio occidental del entonces senador Marco Rubio. Claro. Conoce la política anticastrista y antichavista. Y Matthew Rhodes, que es funcionario de carrera del Departamento de Estado, que opera como jefe de gabinete para el consejero, asegurando maquinaria diplomática que se alinee con las directrices nombradas por Trump. A mí me parece que es un grupo de choque que viene. La Legión del Mal. No digamos eso. Va a llegar, van a ser los invitados. Oye, no viene Marco Rubio, que es evidentemente la decepción. Debe estar muy triste. No viene Marco Rubio, ese es el que esperábamos. Pero vienen varios que están en la oficina. Pero ahora lo interesante es que todo esto en medio del tema Washington-Beijing y va a estar caliente, por supuesto, y vamos a estar mirando. Este comunicado acaba de salir en internet. Eso, nos vemos. No, espera, antes de que te vayas, no te vayas. Un pequeño comentario, porque justo mencionaste a Eduardo Macaya, padre, quien fue condenado por abusos sexuales contra menores, y justamente ayer, en plena sesión, el senador Daniel Núñez del PC exigió en plena sala la inhabilitación del senador Javier Macaya de la UDI, quien es su hijo, argumentando un evidente conflicto de interés, y esta iniciativa que se estaba votando podría beneficiar directamente a su padre. Entonces la mención encendió completamente los ánimos, y hagamos una pausa acá porque este tema va mucho más allá de las trincheras políticas, porque tener a un familiar que directamente está enfrentando a la justicia, especialmente por delitos tan graves, lo que significa algo tan doloroso como un abuso infantil, es sin duda una tragedia personal, familiar enorme para cualquier persona. Entonces es un conflicto de interés que no es una suposición, más bien, es algo matemático. O sea, si estás en el Congreso y estás a punto de votar o de influir en el debate, yo creo que hay una, como lo que estamos viendo actualmente en la ley de la conmutación de penas, y hacia tu propio padre, creo que
lo más lógico y transparente era inhabilitarte de la votación. Fue parte de la discusión ayer, va a seguir, yo creo, seguir siendo parte de la discusión, y como te comentaba, yo creo que lo impresentable es que se esté pensando en Macaya para ser presidente del Senado desde el próximo año. Eso me parece desde ese punto de vista, una completa locura. Entonces, no sé, hay que ver ahí. Entiendo que Paulina Bodanovich es parte de las negociaciones, y está la otra alternativa del senador Osandón, que sigue recopilando votos para que esto no ocurra. Y con respecto a lo que tú dices, efectivamente, yo creo que es súper importante lo que decía la subsecretaria en la entrevista anterior, que en el fondo exista una distinción respecto a los delitos con este proyecto de ley. Porque este proyecto de ley sí podría traer, por ejemplo, un montón de beneficios, entre ellos que las cárceles estén más despejadas, en fin, hay todo un tema de saturación ahí que resolver, y que se está haciendo bien inmanejable para Gendarmería, pero me parece que se está abusando respecto a su alcance. Muchas gracias, Camilo Pinoza. Eso, nos vemos, que estén bien. Los titulares más importantes de la jornada. Esto fue el ranking de noticias en turno AM.